Bienvenidos a la clase número 4 del curso de C++. Hoy vamos a ver Flow Control. Bien, ahora vamos a ver el if, el else if y el else statement. Tenemos que tiene esta pinta. Condition es una condición que tiene que ser evaluada true o false o poder ser convertida a esos valores booleanos. El statement por definición puede tener, por ejemplo, más statement de if, else, if, else, o puede ser una llamada función, o puede ser cualquier cosa que abarque un statement. ¿Sí? Todo lo que vayamos a querer hacer en el if. Fíjense que el else if también se fija si una condición está cumplida o no, y el else, si todas las anteriores no se cumplieron, es ejecutado. Ahora, ¿cuándo se va a ejecutar este statement? Cuando la condición del if dé true. Si no, vas a ir con el else if siguiente, va a evaluar la condición. Si da true, ejecuta este statement y sale. Y si no, por defecto ejecuta el else. Siempre se ejecuta uno y solo uno de estos tres, ¿sí? De acuerdo a cómo se den las condiciones. Algunos ejemplos. Tenemos tres acá. Fíjense, un short int s igual a -1. Si s es menor a 0, lo cual es true, va a multiplicarlo por -1s. Lo va a hacer positivo. Acá, si el double que inicializamos acá es menor a 100, lo va a preincrementar, si no lo predecrementa. En este caso, como es menor a 100, va a ejecutar esta cláusula. Y acá tenemos if, varios else if, porque puede haber más de uno, y el else final. Y igual a 1200 si es menor a 100, lo cual es falso, no entra acá, evalúa esto, si está entre 200 y 101, también es falso, si está entre 200 y 300, también es falso, entonces termina ejecutando el else que va a dividir el contenido dividido 12. Pregunta, recuerden pausar el video para pensar siempre las respuestas a los ejercicios y después lo continúen viendo para ver si su respuesta fue correcta, si aprenden y quedan los temas sabidos. Veamos los distintos casos. Acá tenemos un else solo que va a multiplicar por -1 a s. Acá tenemos solo un else if. Y acá tenemos un if, luego un else if, luego un else, luego un else if. Veamos cuáles de estos ejemplos son correctos y cuáles no y por qué. Ninguno de ellos es correcto. Un else siempre tiene que tener un if anterior. En este caso no lo tiene. O en su defecto un else if. Y en este caso tampoco lo tiene. Entonces no podemos tener un else solo. Esto es un error de compilación. Acá muy parecido. Un else if no puede estar solo. Tienen que antecederlo u otros else if que finalmente tienen que tener un if. Porque si no, el compilador también se va a quejar. Y acá pareciera que podría estar bien, pero hay otro error. El else debe ser, si es que lo hay, el último y debe antecederlo un if o un else if. No podemos ponerlo acá al medio. Entonces acá tampoco compila, por esa razón. Otro ejercicio. ¿Es correcto este ejemplo? Fíjense que hay una condición, pero se deja vacío aquí. Un else if, pero se deja vacío. Otro else if, pero se deja vacío. Y un else, pero se deja vacío. La pregunta apunta a, ¿es correcto dejar que el statement que debería ir adentro del if sea vacío? No tiene sentido, ¿no? Porque ¿para qué vamos a andar evaluando condiciones si luego no vamos a ejecutar ningún código? No tiene sentido, pero esto compila, esto es lícito. Algo importante que tenemos que aprender es la Short Circuit Evaluation. Es una condición en la cual una expresión no es más evaluada, ya que seguirle evaluando nos terminaría dando el mismo valor que tenemos evaluado hasta ahora. ¿Sí? No va a cambiar el valor de la expresión el seguirlo evaluando. Entonces, si tenemos una expresión cuyo valor no es alterado, si seguimos evaluando las cosas que faltan evaluar en la expresión, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar perdiendo performance. C++ no le gusta perder performance, entonces por eso se implementa
la Short Circuit Evaluation. Por ejemplo, tenemos si f y g, que son dos funciones, si esta expresión da true, entonces se hace algo. Si h o k, que estas son dos funciones, si esto da true, se hace algo. Y lo mismo acá, estos booleanos van a dar true o false de acuerdo si esta expresión da true o false. ¿Cómo funcionaría en este caso la Short Circuit Evaluation? Recordemos que cuando tenemos un AND lógico, para que la expresión sea true, todas las expresiones de ese AND tienen que dar true. Entonces, si f es falso, ¿para qué vamos a evaluar g? Si toda la expresión va a dar falso, ya sea g verdadero o no. Por lo tanto, g no es evaluada. Entonces, acá tuvimos la Short Circuit Evaluation porque no se sigue evaluando g y no perdemos performance evaluando g. Acá, si h es true, por cómo funciona el OR lógico, esto va a dar true. Entonces, ¿para qué vamos a ir evaluando k? No tiene sentido. Entonces, la Short Circuit Evaluation corta la evaluación acá. Y k no es evaluada. Y lo mismo aplica más allá que para este tipo de condiciones que van en los ifs, si nosotros queremos guardar esa expresión booleana en un booleano, ¿sí? Porque esto no es único para las condiciones de los ifs, sino es único para toda condición que vaya a ser evaluada en true o false. En donde se usen, por ejemplo, estos operadores lógicos. Veamos este caso. ¿Qué se imprime en la consola? ¿Qué se imprime en la consola? ¿Por qué? Porque estamos haciendo estos coutts. Fíjense que tenemos ahí un puntero a este i. Al puntero se le iguala null pointer y se quiere evaluar esto. ¿Qué imprime en la consola? ¿Esto o esto? Va a imprimir failure. ¿Por qué? Porque primero va a querer evaluar esta condición. Recuerden, por lo que ya vimos en la unidad número 2 de Types and Declarations, que como esto necesita ser convertido a booleano, si el valor de la variable es 0 es convertido a false y si tiene cualquier otro valor la variable es convertido a true. Ahora, como un puntero tiene un null pointer, esto es como si tuviera 0, entonces es convertido a false. Como esto da false, entonces se aplica la Short Circuit Evaluation y no hace falta evaluar esta expresión porque ya esto va a dar false de todas maneras. Entonces, ¿qué termina pasando? Esta condición no es evaluada false, se termina imprimiendo failure en la consola. Fíjense que esto es útil cuando ustedes tienen punteros, porque si nosotros esto no lo tuviésemos, esto hubiese crashado porque querer referenciar un puntero a nulo, ya lo vimos en la unidad número 3 de Pointers and References, crashea la aplicación. Entonces esto es una buena práctica cuando ustedes tienen punteros y si el puntero puede tener el valor null pointer en ciertos casos, porque si no deberían tener que usar exerciones y eso es una precondición de su función que no debería pasar. Entonces, si el puntero puede tener valor nulo, pueden usar esta especie de patrón, esta especie de estilo, para poder referenciar los valores de los punteros y estar seguros que no van a estar referenciando algo que sea nulo. Bien, Condition Scope. El Condition Scope, en este scope ustedes pueden declarar e inicializar una variable. Por ejemplo aquí. ¿Qué quiere decir? Que esa variable de su scope va a ser esta condición, el statement de su branch y todas las condiciones y statement de los otros branches que están debajo de este. Entonces, por ejemplo, acá declaramos una variable int i igual a getNumber y mayor a 0. El scope del i va a ser esta condición, este statement, esta condición, este statement y este statement. Si esa variable se hubiese declarado acá, por supuesto, no tendría scope acá arriba, pero sí en todos los else ifs y else que estén por debajo. También tenemos que el if, el else if y el else definen implícitamente un scope local, incluso cuando no ponemos las llaves. Fíjense acá que no están puestas las llaves. Pero esto, como está en la línea siguiente, pertenece al body de este if. Esto pertenece al body de este else if y esto pertenece al body del else. Pregunta, ¿cuál va a ser el valor de i en este caso? Fíjense que no se ponen las llaves,
se imprime i y luego se lo incrementa si i es menor a 100. El valor de i luego de ejecutar eso va a ser 1201 y no 1200, como nosotros hubiésemos pensado. ¿Por qué? Porque si no hay braces en los if, else if o else, únicamente la línea siguiente se toma en cuenta para su body. Entonces, en la slide anterior, como esta era únicamente la línea siguiente, es como si tuviésemos esto entre llaves. Pero la otra, que ya era la segunda línea siguiente, está afuera del if. Entonces siempre es un buen consejo que pongan los braces siempre en los if, porque si alguien va distraído y quiere agregar algún contenido y no vio que no tenía braces, ese contenido no va a estar dentro del if, o del else if o del else. Entonces, como práctica, no usen ese syntax sugar de no poner braces porque no tiene mucho sentido. Y además puede traer problemas. El switch statement. El switch es un poco más complicado de entender, es útil y funciona de la siguiente manera. Tiene esta pinta, switch y diferentes cases, y uno por defecto. Tiene una expresión. La expresión no es una condición, o sea que no debe evaluar, no necesariamente tiene que evaluar true o false. La expresión lo que tiene que evaluar es un valor entero. Cada case va a tener un valor en particular, entero por supuesto. Si la expresión que evalúa un valor entero tiene este valor, se ejecuta este statement y este break hace que salga del switch. Si la expresión no tiene este valor, acá no entra. Si tiene este valor, ejecuta este statement y con el break sale del switch. Si la expresión no tiene ningún valor de todos los cases que nosotros tengamos en el switch, ejecuta por defecto la cláusula default, que puede no estar presente, pero es una buena práctica que siempre la pongan. Ejecuta este statement y luego el break. Fíjense que el valor es un entero, que la expresión debe de valor entero y que si default está presente debe ser el último de los cases. Algunos ejemplos. Un switch donde un método va a devolver un entero randómico, un entero aleatorio. Si es 0 se va a imprimir 0, break. Si es 1 se va a imprimir 1 y break. Y si no es ni 0 ni 1 se imprime default y hacemos el break. En este caso tenemos el random bool. Ahora uno puede pensar, bueno, pero la expresión tenía que evaluar entero. Como ya vimos en clase 2 de Types and Declarations, si nosotros tenemos un booleano y lo queremos convertir a otro tipo, por ejemplo un entero, si el booleano es false, se va a 0. Si el booleano es true, se va a 1. Entonces, en este caso, el booleano que nos devuelva se va a convertir implícitamente a entero. Si ese booleano era false, va a entrar a 0 y va a imprimir false y va a salir. Si ese booleano era true, va a convertirse a 1, va a ir acá, va a imprimir true y va a salir. Fíjense qué interesante qué va a pasar en el default. Vamos a poner una aserción. ¿Por qué? Porque no debería no entrar a ninguno de estos dos. Porque si esto verdaderamente devolviese un booleano, no hay otra posible conversión de false o true a 0 y a 1 respectivamente. Entonces, en la cláusula default ponemos una assert en false para que siempre llame a terminate. Ahora, ejemplos con ejercicios. ¿Qué se imprime en cada caso? Fíjense este switch y fíjense este switch. En este caso, el switch, la expresión, tiene entero, es correcto, entra acá. Imprime el 0. Pero fíjense la particularidad de acá, no tiene break. Entonces, como no tiene break, continúa e ignora los casos siguientes y ejecuta directamente su statement. Entonces, imprime 0. Como no tiene break, sigue. Imprime 1. Como no tiene break, sigue. Imprime default. Tiene break, terminó. Por supuesto, si no tuviese break aquí sería lo mismo porque seguiría por esta línea igual. Y en este caso, hay un 0, entra acá, imprime 0, no tiene break, imprime 1, tiene un break, para y continúa acá. El break hace que salga del switch. Entonces este imprime 0, 1, default, y este imprime 0 y 1. Otro ejemplo. ¿Qué pasa en cada uno de estos casos?
pasa la X, que es 3.14F, y en este pasa X menor a 0.0F. Acá tenemos un error de compilación. ¿Por qué? Porque se espera que la expresión se evalúe entero y X es un float. Por lo tanto, como el float no puede ser evaluado como un entero, error de compilación. Y en este caso, si bien acá estamos evaluando un float con respecto a otro, esta condición nos devuelve un booleano. Y ese booleano puede ser convertido, como ya lo vimos en slides anteriores y en la clase 2 de Types and Declarations, puede ser convertido implícitamente a entero. Entonces, en este caso, como X no es menor que 0.0F porque es 3,14, esto va a dar false y va a entrar por aquí. Switch statement. ¿Qué pasa cuando queremos tener una variable local? En el caso que necesitemos declarar un objeto para ser usado dentro de un case o una variable, en este caso por ejemplo el entero j, es necesario definir un bloque. ¿Cómo definimos un bloque? Con los braces. Fíjense en este case que se abre brace, se pone el código. Como acá se necesitó crear una variable local para este case, necesitamos estos braces para darle un scope. Se pone el código que quieren y después cierran con el otro brace. Vamos ahora al while. El while tiene esta pinta, tiene una condición que tiene que evaluar a true o false y tiene un statement. Mientras esta condición sea true, se va a ejecutar siempre el statement. Cuando esta condición es false, se termina y se continúa luego de este brace. Como ustedes podrán inferir, el statement de alguna manera debería tratar de modificar esta condición, ¿sí? O salir para que este while no siga ejecutando. Ya vamos a ver las formas que se puede hacer eso. Fijémonos en estos ejemplos. Acá se pide un número aleatorio y mientras ese número sea aleatorio, sea par, seguimos pidiendo uno nuevo. ¿Qué quiere hacer este código entonces? Obtener un número aleatorio que sea impar. Fíjense que esto se va a ejecutar durante todo el tiempo en el que getRandomNumber nos devuelva números pares. Fíjense que si este ya era impar, este while, la condición de este while iba a evaluar a false y nunca se iba a ejecutar su statement, iba a continuar acá. Y otro ejemplo más relacionado con videojuegos, mientras el nivel en el que estamos ejecutando no esté finalizado, actualizamos la física, actualizamos la inteligencia artificial, renderizamos el frame. Supongamos que es un juego en el cual tenemos que matar al boss al final del nivel, matamos al boss, entonces de alguna forma isLevel finished ahora va a ser true, entonces se sale del while. Ahora tenemos otro statement muy parecido al while, pero es el do while. Tiene una diferencia sutil pero importante. Recuerden que en el while, si la condición evalúa false, el statement no era nunca ejecutado como habíamos mostrado en el slide anterior. En este caso, el statement se ejecuta siempre al menos una vez. Se ejecuta el statement y después se evalúa la condición. Si la condición es true, se vuelve a ejecutar el statement. Si sigue siendo true, se vuelve a ejecutar el statement. Cuando da false, sale y no lo ejecuta más. Acá tenemos, por ejemplo, un mejor ejemplo de lo que habíamos hecho antes. Mientras i igual a getRandomNumber nos dé algo que es par, se sigue ejecutando. Pero siempre el getRandomNumber se ejecuta al menos una vez. Y fíjense, importante, que i tiene que estar declarado antes, porque si no el scope de i, si lo declarásemos acá, va a ser dentro del do while y acá afuera no la podríamos leer más. Y acá otro ejemplo. Mientras intento adquirir un recurso, si no pude adquirir el recurso, o sea, si esto era falso, hago que se duerma la aplicación. Y trato de adquirirlo hasta que lo obtenga. Pregunta. ¿Estos son correctos? ¿Estos do while? GetRandomNumber y acá vuelve a hacerlo hasta que el número es impar. Y acá intenta adquirir un recurso y acá vuelve a hacerlo hasta que la condición que sea exitosa la adquisición de ese recurso sea true. Y si dio false, duerme la aplicación para que no estemos todo el tiempo prendiendo fuego el procesador y en nuestro thread preguntando siempre lo mismo, sino que le demos permiso a otros threads para que trabajen. Fíjense que esto es correcto.
pero estamos haciendo una computación innecesaria al principio, porque como en el do while la condición se evalúa siempre al menos una vez, acá estamos pidiendo un número aleatorio el cual vamos a perder, porque en el do while esto se va a ejecutar al menos una vez. Si lo vamos a hacer de esta forma, nos conviene usar un while. Si no, hacemos lo mismo que en la slide anterior, que era declarar únicamente el i y hacer que se ejecute el do while. Y en este caso esto es incorrecto, porque ¿qué pasa si nuestro código, por ejemplo, adquirió el recurso? Si ya lo adquirió el recurso, en todas las veces subsecuentes que trate de adquirirlo, no va a poder porque ya lo adquirió. El try to acquire resource va a devolverle false. Entonces esto va a ser incorrecto porque se va a ejecutar por toda la eternidad este do while. Vayamos con el for, que es uno de los statements más usados y que tanto como el while como el do while también es muy común en cualquier lenguaje de programación, no solo C++. El for tiene la siguiente pinta y es un poco más complejo. El init statement se ejecuta una sola vez, que es cuando el for se llama por primera vez. Si la condición da true, entonces se ejecuta el statement. Una vez que se terminó de ejecutar el statement, se evalúa la expresión y luego se evalúa la condición. Si la condición es true, se ejecuta el statement de nuevo. Se termina de ejecutar el statement, se evalúa la expresión. Entonces se podría decir que el init statement se ejecuta una única vez al principio. La condición se evalúa siempre antes de ejecutar el statement del for. Y la expresión se evalúa siempre que se terminó de ejecutar la iteración actual, es decir, el statement del for. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Por supuesto, ya esto lo deben haber supuesto. Si la condición evalúa false, ya sea al principio o en alguna de las ejecuciones, el for deja de ser ejecutado y se sigue el código luego del brace donde se cierra el for. Algunos ejemplos. Tenemos un arreglo de 5 elementos. Acá se itera empezando con i igual a 0. Se evalúa si i es menor a 5, lo cual es true. Imprime array en 0, el 10. Luego se incrementa la variable i. Se evalúa la condición de nuevo. Como es 1 menor a 5, se imprime array de 1. Y así hasta llegar al 14. Luego aquí es otra forma de hacerlo. Fíjense que acá se declaró y se definió en el init statement la variable que va a ser el contador del for. Entonces su scope es dentro del init statement del for, dentro de la condición, dentro de la expresión y dentro del statement del for. Pero acá ya la i no se ve. En este caso también se puede hacer lo mismo, nada más que el scope de la i va a estar fuera del scope del for. ¿Sí? Va a ser más grande, porque el código que esté por debajo de esto también va a ver la i. En este caso, fíjense que el contador que vamos a usar en el for se inicializó afuera y el init statement se dejó vacío. Eso también es lícito y va a ser lo mismo que en los otros casos. Y fíjense acá que se decidió la expresión que se va a ejecutar, dejarla vacía y hacerla en el statement del for, que es incrementar el contador. Esto también es válido. Ustedes en realidad lo que deberían tratar de hacer es siempre limitar el scope de la variable que van a usar como contador y no dejar vacío ni el init statement ni la expresión, a menos que sea estrictamente necesario. Si es opcional, déjenlo acá, que es mucho más claro. Bien, para comparar ahora un for con respecto a un while. Fíjense, tenemos el mismo arreglo en ambos casos. Un for de esta manera se traduciría como un while en esta manera, donde la variable contador en el while va a tener únicamente el scope en el while, ¿sí? Luego, la condición en el while está acá. Y la expresión en el while está luego de ejecutar el statement, que en ambos casos es el mismo. Entonces sería análogo una cosa con la otra. Fíjense que por supuesto queda mucho más lindo hacer el for, mucho más claro que hacer esto. Pregunta, ¿qué imprime este ejemplo? Fíjense que i va desde 4 hasta que sea mayor o igual a 0 y va imprimiendo ese contenido y la expresión va decrementando i. ¿Qué es lo que va a imprimir? Fíjense que esto tiene un comportamiento indefinido. ¿Sí? ¿Por qué? Primero imprime i es 4, 4 es mayor o igual a 0, entonces imprime array de 4, que es 0, 1, 2, 3, 4, imprime 14. Luego
el i es decrementado 3, imprime el 13, imprime el 12, imprime el 11 y en la última, que iba a ser 0, 0 mayor o igual que 0, imprime el 10. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá está la clave de este problema. En este problema tenemos que cuando se hace el menos menos i, como i es un unsigned int, no va a ir a menos 1, con lo cual esto nos daría false. Cuando estamos en 0 y le hacemos menos menos, se va a ir al otro extremo de los números que puede representar. Es decir, se va a ir al máximo unsigned int posible a representar con el compilador o la arquitectura con la que ustedes estén trabajando. ¿Qué pasa? Ese número va a ser mucho más grande que la capacidad de este arreglo. Y vamos a estar accediendo a memoria que ni siquiera sabemos que es nuestra, así que es undefined behavior. ¿Por qué? Si es memoria nuestra, podemos estar modificando, vaya a saber qué. Y si no es memoria nuestra y es de otro proceso, nos va a crashear el programa, como ya hemos visto en la clase 1 y clase 2 también. El break. El break sirve para lo siguiente. Breakear la ejecución, salir de la ejecución, suspender la ejecución del loop al que pertenece. Fíjense acá. Acá va a imprimir el contenido del arreglo con un for que va de 0 a 4. Si alguno de los números del arreglo, módulo 2, nos da 1, es decir que es impar, entonces va a hacer un break y va a dejar de ejecutar el for. Entonces, ¿qué va a imprimir acá? Array de 0 lo va a imprimir y es 10. Como 10 módulo 2 nos da 0 porque es par, no entra acá. Sigue. Array de 1 es 11, imprime el 11. Como 11 módulo 2 nos da 1 porque es impar, entonces hace el break. Y acá únicamente se imprimió 10 y 11 y se salió de este for por este break y se ejecuta el código que sigue aquí. Y este otro ejemplo es otro, para ejemplificarlo, pero en lugar de un for, un while. Porque recuerden, un for es un loop, un while es un loop, un do while es otro loop. Los breaks salen de cualquiera de esos loops. Esto, mientras sea true, este while va a ejecutar por la eternidad a menos que nosotros lo breakemos. O retornemos, que ya vamos a ver cómo se hace. Entonces tenemos un entero negativo, vamos a tener un random number. Si el entero no es negativo, ¿sí? O sea que si negative menor que 0 nos da false, no va a entrar en el break. Cuando este número nos dé negativo, va a entrar en el break y va a salir del while. Entonces podríamos decir que este while es ejecutado hasta que el número aleatorio que obtengamos sea efectivamente menor a 0. Veamos acá este ejercicio que se imprime. Antes, para recapitular, fíjense que un número es primo, si un número es divisible por 1 y por sí mismo únicamente, ese número no es primo. Bueno, el 0 no es primo, el 1 no es primo. El 3 sí es primo, el 4 no es primo porque es divisible por 1, por 4 y por 2. El 5 es primo porque únicamente es divisible por 1 y por 5. Fíjense en este for que se va a breakear cuando se encuentre el primer número que es primo. Va a ir desde 0 a 4 y va a acceder a los distintos valores del arreglo. ¿Qué va a imprimir esto? Va a imprimir 2. ¿Por qué va a imprimir 2? Porque empieza desde 0. A raíz de 0 es 0. ¿Es primo 0? No. Continuamos. 1. A raíz de 1 es 1. ¿Es primo? No. Continuamos. 2 en i. A raíz de 2. ¿Qué número es 3? ¿Es primo 3? Sí. Entonces hace un break. Como hace un break sale de este for. Como este i, el scope de este i fue declarado y definido antes del for, el scope de este i sigue siendo todas las líneas de código siguientes que sigan. Como i terminó siendo 2 cuando se hizo el break en el for, imprime eso acá. Vimos el break, ahora veamos el continue. El continue, cuando se ejecuta adentro de un loop, suspende, termina la iteración actual, pero continúa con la siguiente si es que la hay. Veamos cómo funciona. Acá tenemos un array de 5 elementos. Empieza a ejecutar y va a entrar aquí únicamente si encuentra un elemento que es impar. El primero es 10, no es impar. El segundo es 11,
si es impar. Cuando fue 10 se imprimió acá el contenido 10. Cuando encontró el 11 hizo un continuo. Entonces suspendió la ejecución actual de este loop y se evaluó la expresión, o sea que ahí fue a parar a 2 y se evaluó la condición, o sea que dio true porque 2 es menor que 5. Entonces fíjense que esto continúa cuando el número es impar y lo imprime si es par. Entonces termina imprimiendo el 10, el 11 no porque entra en el continuo, el 12 sí, el 13 no porque entra en el continuo, el 14 sí. Y en este caso es un while true parecido al anterior, pero con alguna vueltita de rosca más para rebuscarlo y que el continuo tenga sentido. Obtiene un número negativo, si es mayor o igual que 0, continúa para poder obtener otro número. Negativo no, perdón, número aleatorio. Si esto llega a ser un mayor o igual a 0, va a continuar, entonces no se ejecuta esto y va a evaluarse la condición que va true y se va a querer obtener otro número aleatorio y va a volver a evaluar a ver si es mayor o igual a 0 y hasta que en el caso que eso dé negativo va a entrar en el else, va a inicializar negative con i y va a hacer un break y por lo tanto va a salir de while. Fíjense acá cómo se hizo de una forma rebuscada, porque esto por supuesto se puede hacer mucho más simple y fácil, pero es para poder mostrarles el uso del continuo y el break. En este caso el continuo suspende la iteración actual, sigue con la siguiente y el break suspende a todas. Sale directamente, como vimos ya unas slides anteriores, sale directamente del loop en el cual está contenido. ¿Qué se imprime en este caso? Fíjense que tenemos un cout, tenemos un continuo y tenemos otro cout. Este cout es por índice y este cout es por contenido. Imprime únicamente los índices, porque con este continuo acá dentro de este loop, nunca es unreachable, digamos, esta sentencia. Entonces el continuo se ejecuta y se imprime, continuo, se ejecuta y se imprime, continuo, así hasta que la condición del for se evalúa false. ¿Qué se imprime en estos dos casos? Tenemos un cout, otro for, un break, anidado en este for, no en este, un cout debajo de él, y acá tenemos un break al principio de este for, y luego tenemos el for con otro cout, y este cout que pertenece a la scope de este for, del primero. En este caso, fíjense que va a imprimir todos los índices de i, porque cuando quiere ejecutar j, la primera línea del statement del for este nidado es un break. ¿Qué significa? Que en cada ejecución todas las líneas que tiene abajo nunca van a ser ejecutadas. O sea que este código está al vicio acá. Entonces fíjense que este break sale únicamente de este for. El break no va a salir de todos los fors donde esté anidado. Va a salir del for más cercano, el for al que pertenece. Entonces este break hace que se salga de este loop for y no de este. Y en este caso, fíjense, este break hace que todas estas líneas no tengan sentido. Porque cada vez que se ejecute el for, va a encontrar el break y va a salir de este loop. Con este break se puede ver que este for va a ser ejecutado solamente una vez, porque entra, encuentra este break, sale de su for y continúa acá. En este caso lo mismo, se ejecuta el for, encuentra este break, se cancela su ejecución y continúa ejecutando acá, con lo cual va a seguir evaluando el for de más afuera. Entonces acá no se imprime nada y acá se imprime 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué se imprime en este caso? Fíjense que estos ejemplos son parecidos a los anteriores. En este caso, de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, porque se ejecuta esta línea y este continuo hace que todas las líneas que estén luego nunca sean ejecutadas porque esto va a suspender la ejecución de la iteración actual y seguir con la siguiente. Y en este caso, este continuo hace que, como está anidado en este for y no en este, hace continuo en este for. Entonces nunca se llega a esta línea. Este termina imprimiendo de nuevo 0, 1, 2, 3, 4, porque este for cada vez que encuentra el continuo ejecuta el siguiente hasta que sale e imprime. Empieza de nuevo, entra este for, ejecuta la siguiente hasta que sale e imprime. El return no solo va a salir del loop actual que está siendo ejecutado, sino que además va a retornar de la función en la cual está siendo invocado. El return únicamente tiene sentido dentro de un método, ¿sí?
Fuera de un método no tiene ningún sentido y no va a funcionar. Lo mismo que un break y un continuo no tienen sentido si no están dentro de loops. Si uno los pone fuera de loops, eso no va a compilar tampoco, lo mismo que el return. Entonces, en este caso, fíjense, función f que toma un arreglo de 100 enteros y retorna un entero. Lo que va a hacer va a buscar si hay alguno de esos enteros dentro de este arreglo que el módulo 3 da 2, entonces va a retornar ese valor. Si no hay ninguno, termina retornando 0. Entonces, si acá encuentra uno, va a hacer return de esto. Y no solo sale de este for, sino que sale de la función. En este caso es parecido. Pasamos un divisor, va a retornar true o false. Itera de los números desde el 100 hasta el 999, porque ahí es menor. Y se fija, si divisible ese divisor es igual a 0, es decir que es divisible, retorna true. Es decir que va a fijarse si entre 100 y 999 hay algún número que sea divisible por este divisor. Si hay, retorna true, y si no hay, retorna false. Y de nuevo, con este return no solo sale del for en el que está contenido, sino que también sale de la función. ¿Qué se imprime en estos casos? Fíjense que acá tenemos return acá y return acá. En este caso se imprime el 0, porque ejecutamos la primera iteración de este for. Luego ejecutamos este for, pero cuando se encuentra un return, retorna del método en el que esto está contenido. Si eso no está en un método, entonces no compila. Y además, ya lo vamos a ver más adelante, pero si vamos a retornar de un método, tenemos que retornar el valor correspondiente a ese método. En este caso, el tipo de valor de retorno debería ser void, porque si no, no compilaría. Y en este caso, fíjense que entra en esta iteración, ejecuta todas estas, por eso imprime el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, porque va de j igual a 5 a j menor que 10, o sea que va hasta el 9 inclusive, y luego retorna de la función. Por lo tanto, ejecutó una sola vez el for grande y ejecutó todas las veces necesarias hasta que la condición no se cumpla en el for anidado. Bueno, ahora vamos a ver una buena práctica para tener cuando retornamos valores. Esto suele pasar cuando uno empieza a programar y empieza a conocer un lenguaje de programación. Comete muchos de estos errores, que en realidad no son errores, sino que son malas prácticas y que deberían ser evitadas. Fíjense, pido un número aleatorio. El método donde está esto, si el número módulo 2 es 0, es decir, si es par, retorno true. Y si es impar, retorno false. Fíjense que esto, acá estás evaluando. Si esto es true, retorno true. Else, que quiere decir que esto fue false, retorno false. No hagan esto, hagan esto. Retornen directamente la condición. Y módulo 2 igual a 0, va a retornar true, si esta condición da true, que era lo mismo que iban a hacer acá, y va a retornar false si esto era false. Se ahorran código, se ahorran branches, y es mucho más entendible para el usuario. O sea, es un win-win por todos lados. Operador ternario, por último. El operador ternario tiene tres partes. Una condición, símbolo de pregunta, una expresión, dos puntos, otra expresión. Ambas expresiones deben devolver el mismo valor. Si esta devuelve float y esta devuelve un entero, no está bien. Si esta devuelve una clase A y esta una clase B, no está bien. Las dos deben devolver lo mismo. Si la condición evalúa true, se va a evaluar esta expresión. Va a ser computada. Y la totalidad de esto va a retornar lo que esta expresión evalúa. Por ejemplo, si esta expresión evalúa un 5, el resultado de todo esto va a ser un 5, si lo queremos asignar a una variable. Si esto da false, se va a evaluar esta expresión. Y de nuevo, si esta expresión de repente da un 7, todo el operador ternario nos va a retornar ese 7, si lo queremos guardar una variable o imprimirlo o hacer lo que queramos. Pero funciona de esa manera. Fíjense en estos casos. Acá vamos a obtener un booleano aleatorio. ¿Sí? Lo vamos a guardar en esta variable booleana. Y fíjense que vamos a igualar el ternario a un entero. Entonces, ambas expresiones deberían devolver un entero. Si negative es true, entonces vamos a llamar una función que nos calcula un entero negativo de forma aleatoria. Y lo vamos a guardar acá. Si esto da false, entonces vamos a
calcular un entero aleatorio que es positivo. Y lo vamos a guardar acá. Fíjense que esto evalúa una condición, porque esto es un booleano. Fíjense que esto va a devolver un entero y esto también, entonces ambas expresiones devuelven lo mismo, esto va a compilar bien. Acá vamos a guardar acá un booleano aleatorio también en 0. Si 0 da true, vamos a devolver 0.0, que es un double. Si 0 da false, vamos a pedir a una función que nos genere aleatoriamente un double que no sea 0. Y lo vamos a guardar acá. Ambas de estas expresiones van a evaluar a double, por lo tanto es correcto. Y también lo pueden usar de otra manera. Obtenemos un número aleatorio que lo guardamos aquí. Y este número lo vamos a multiplicar por lo siguiente. Si el número que obtuvimos aleatorio dividido 2 nos da 0, por lo tanto significa que esto tiene que ser 0, entonces lo vamos a multiplicar por 123. Si no, por 0. No tiene mucho sentido, pero es otra forma de mostrar cómo se puede usar el ternario. Buena práctica de inicialización. Suele pasar muchas veces en las funciones que implementemos que una variable, de acuerdo a una condición, la vamos a inicializar a una cosa o a otra. O a otra, perdón. Fíjense acá, obtenemos un booleano randómico, que lo vamos a guardar acá. Si es negativo, al i lo vamos a inicializar a getRandomInt negative. Si no, entonces lo vamos a inicializar a randomIntPositive. O sea, si negative is true, pasa acá. Si negative is false, pasa acá. Ahora, acá tenemos estos dos branches. Y fíjense que el i nunca podría ser const. ¿Por qué? Porque si hiciésemos que i fuese const, no le podríamos cambiar luego de su declaración y definición su valor. El operador ternario nos ayuda para eso. Porque ¿cómo podemos hacer? De esta forma, const int i igual. Si negative es true, llamamos a esta y devuelve ese entero y se guarda acá. Y si no, llamamos a esta y devuelve ese entero y se guarda acá. Esto es una muy buena forma de utilizar el operador ternario para inicializar variables que además las queremos hacer constantes. ¿Sí? Hagan esto en lugar de hacer esto. Bien, llegamos al final de esta clase. Vamos a dar algunas coding guidelines. Siempre usen las llaves, los braces, para limitar el scope de los flow control statements. Recuerden que vimos que si uno no pone tanto en el if, con el if, con el else, como en el for, como en el while, como en los demás, si uno no pone los braces, interpreta el compilador que únicamente la línea siguiente pertenece al body de ese loop o del if, else if o else en particular. No hagan eso, eso es error prone. No lo hagan. Mejor pongan los braces siempre. Prefieran siempre que puedan el operador ternario para inicializar variables si es posible. De esa forma pueden hacer la variable constante y lo hacen en una sola línea. En lugar de usar una larga cadena de if, else if y else, si la condición que ustedes necesitan evaluar es una expresión, usen un switch si es posible. ¿Por qué? Depende de la arquitectura, pero hay ciertas arquitecturas y ciertos compiladores que un switch lo pueden optimizar en código más performante que una cadena de if, else if y else. Ahora, es únicamente si tiene sentido. No hagan que su código sea horrible y feo si únicamente por el motivo de pasar una cadena de if, else if, else a un switch. ¿Sí? Hay casos donde se aplica directo, hay casos donde es un lío hacerlo. No lo hagan en esos casos. Minimicen el número de return statements en un método. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen returns en todos lados, se complica debuguear ese código y se complica seguirlo como programador. Si hay múltiples lugares donde ustedes pueden modificar la variable que ustedes al final de esa función van a retornar, bueno, créense una variable temporal que esa variable cambie su valor de acuerdo a las distintas condiciones que quieren evaluar y al final de todo hagan un return de esa variable. De esa forma es más fácil de seguir el programa, de debuguear y de entenderlo. De ser posible, también declaren e inicialicen la variable de contador o de iteración del for statement que ustedes van a usar en el init statement del for. ¿Por qué? Porque así van a limitar su scope. Y siempre es importante limitar el scope de las variables al restringirlo lo más posible. ¿Sí?
Y como buena práctica, si van a usar switches, agreguen siempre, luego de cada case, el break, porque si no ya saben lo que les va a pasar, salvo que sea intencional que ejecute los otros cases, que eso puede pasar. Y también siempre agreguen una cláusula de default. Si la cláusula de default no tiene sentido, porque nunca debería poder entrar ahí, pónganle una aserción. Llegamos al final de la clase 4 de Flow Control. Gracias por haberla escuchado, que Dios les bendiga y nos vemos en la clase número 5.